pase lo que pase, urgente, mesa de discusión. ¿Te acordás, Ernesto, cuando hacíamos, cada vez que pasaba algo importante, decíamos, nos juntamos todos? Y esto se replica en esta radio. No se da muy seguido y tenemos la suerte que además nos llevamos más o menos bien, primero, pero además porque nos gusta mucho este laburo. Cada vez que llamás a alguien, che, nos juntamos a las 5, a las 4 de la mañana. Bueno, esto pasa. Así que están aquí Iván Jagroski, muerto de frío. ¿Qué tal, Real? ¿Qué te pasó? No, hice un mal movimiento y me lastimé mal el hombro. Uy, Dios mío. Quiero aclarar algo. Con el cable del auricular, no es que estaba haciendo una pirueta. Me agaché a desenredar el cable y me pegó un tirón acá arriba Es dramático. el más joven de todos nosotros. No, cronológicamente solamente. Nada más. Sí. Es más parecido a Woody Allen que Involuntariamente. Dios mío. Bueno, está Diego Iglesias, Romina Mangel, Hola. María O'Donnell y Ernesto, que está desde muy tempranito. A ver, me parece piola arrancar que cada uno haga una suerte de evaluación breve y disparamos el tema. Obviamente es Cristina, no hay otro en la mañana de hoy. Ya con la información más masticada, la mayoría leímos el fallo de la Corte. Empecemos a hacer así en el orden en que estaba. ¿Estás para hablar, Iván? Sí, me puse 2 micrófonos tipo conferencia de prensa. Bien. Algo Adorni, dale. No, a ver, varias cosas. La primera, muy feliz porque se terminó la corrupción en Argentina con la condena a Cristina, con lo cual eso mejora la convivencia. A partir de ahora, como parte de eso y no irónicamente, creo que a mí lo que más me preocupa es el capítulo que abre esto frente al resto de los dirigentes políticos. Cristina ya está, no puede ser más candidata y ya está condenada. O sea, hay otras causas en curso y tal, pero lo peor que puede pasar es que tenga más años de condena. Pero quiero decir, no modifica eso políticamente la situación. A mí sí me parece muy problemático el capítulo que se abre a partir de eso. Y por supuesto una situación que veremos si se perpetúa o no, que es una corte que probablemente haya seteado ayer, y esto sí lo digo tal vez felizmente, nuevos plazos, mucho más rápido. Es decir, Menem, de la Rúa, 26, 28, 30 años para definir una situación, no más. Con 6 meses que te llega un expediente, si es de trascendencia institucional, genera un antecedente esto que vos lo tenés que definir. Y eso probablemente acelere los plazos de la justicia, me imagino. Pues no creo que haya sido solo por esta situación, que indudablemente es de trascendencia institucional. A ver, me echamos voz masculina, voz femenina. María. Uy, primero hay algo que me parece que hay que destacar en esto, que me parece que Cristina Fernández de Kirchner tuvo ayer un discurso de acatamiento, de crítica, de considerar que fue injusto, y hay algo de Cristina Fernández de Kirchner de la persistencia de ir a los tribunales, no se fue el país, acepta la condena, ahora va a pedir la prisión domiciliaria, y ayer era alguien que planteaba una salida política frente a esto, diciendo, bueno, hay que organizarse, hay que dejar de lado los egoísmos, juntémonos. O sea, no vi nada de parte de Cristina Fernández de Kirchner ayer que fuese de encender las cosas más de lo que ya pudieran estar. Vos decís que podría haber habido un rompan todo. Sí, salvo el episodio que fue bastante serio, lo que hicieron en TN. En TN y en Artear, digamos, ¿no? La entrada ahí, la ruptura. Hoy hablaba con Margarita Stolbizer, que sabes que estaban dando una nota en TN y le rompieron uno de los autos que rompieron, es el de Margarita Stolbizer. Sí. Pero bueno, pero no fue algo, independientemente de eso y quienes sean, claramente no fue algo a lo cual Cristina Fernández de Kirchner haya hecho un llamado desde su discurso de ayer. Y me parece que parte del desconcierto es cómo siguen ahora, ¿no? Porque la aceptación de esa circunstancia con Cristina Fernández de Kirchner condenada a 6 años y la prohibición e inhabilitación de por vida, salvo que hubiese un indulto, una amnistía, y volvemos un poco siempre a la historia del peronismo, ¿no? O sea, cuando vino Cámpora era la amnistía del 73, salvo que haya un indulto o una amnistía, cosa que tampoco quiso Cristina Fernández de Kirchner que le diera Alberto, ¿no? Alberto. Bueno, eso es cierto, yo creo que es cierto. Hay algo en el procedimiento
que a pesar de que ella denuncia a la justicia como partidaria, como vengativa, como persecutoria de ella y la de vincula doble... al poder económico, ¿no? Centralmente en el discurso. Pero a la vez hay una resignación de ella que a mí me parece que... Es lo que me toca. Sí, que yo me parece destacable, como para empezar por ahí, digamos. Bien. Diego. A ver, me parece que lo de la condena, ¿se acuerdan como en Elige tu propia aventura? Que una vez que se daba un suceso vos tenías la posibilidad de ir a tal página o a tal página, ¿no? Bueno, acá me parece que la sociedad también puede hacer eso, ir a una página o a la otra. A una página es un hecho de justicia y a partir de este hecho de justicia es un punto de inflexión que hace que nadie, por más de que tenga mucho poder, no pague. Y hay otro, o hacia otra página del mismo libro, donde vas a decir es justamente al revés. Es un punto de inflexión que viene a confirmar algo que el peronismo, con Cristina a la cabeza, venía señalando, que es que hay una cancha permanentemente inclinada y que ahora se ha inclinado aún más. Bueno, yo tiendo a enlistarme más en este segundo grupo. Voy hacia esa segunda página, más allá de innegables cuestiones vinculadas con la corrupción durante el kirchnerismo con eje central en la obra pública. Solamente un necio o alguien que directamente no le importa la temática podría negar eso. Ahora, acá lo que se estaba discutiendo es ¿se puede probar o no se puede probar que la expresidenta de la Nación haya tenido una participación directa en este episodio? Bueno, Romina después dará los detalles del fallo, que veo que ha venido con verdades y además escritas, anotadas y subrayadas en términos jurídicos, pero a mí me da la impresión de que no se le dio la oportunidad a la expresidenta de que eso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia, que si bien es cierto que los recursos en queja por lo general suele, este no es el término jurídico específico, pero para que se entienda, desestimarlos. Bueno, me parece que estamos hablando de una situación muy particular, extremadamente particular, en el medio de un proceso electoral, que tal vez ameritaba eso. Y digo esto también porque me llama mucho la atención la celeridad de los tiempos, dado que un episodio muy reciente, que es el de la ruta del dinero, así se conoció públicamente esa causa, entró el recurso en queja en marzo del 2023 y la Corte que falló hace un mes, es decir, estuvo 2 años. Este recurso en queja entró en marzo y termina ahora, recién fallando la Corte, es decir, 3 meses. Es decir, hay una celeridad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que volviendo al inicio que yo decía, me hace más inclinarme hacia la página de, bueno, hay una cancha que parece que está muy inclinada, donde los sectores que tienen vasos comunicantes mucho más fluidos con el poder económico y judicial, como por ejemplo el expresidente Mauricio Macri, no pagan nunca, no tienen problemas con la justicia. Hay múltiples causas que podrían haber sido investigadas con profundidad y no lo fueron o fueron dilatadas, desde Correo con Calcaterra, el soterramiento del Sarmiento, a las causas por autopistas, bueno, infinidad, ¿no? El espionaje ilegal. Y cuando pertenece a otro sector político que casualmente le molesta y mucho, por motivos varios, al principal grupo mediático y económico, que es el Grupo Clarín, bueno, termina saliendo lo que termina saliendo. Entonces, por eso me parece que dentro de esos dos caminos, dentro de ese libro de Elige tu propia aventura, yo voy más para esa segunda página que decía. Romina, que tiene el expediente, que me imagino que la Corte ayer da fundamento, algunos fundamentos. Mirá que yo soy no crítico, recontra crítico, después voy a hablar, pero me parece, ¿no? Que hay fundamentos. Ir por partes, porque cubro el fuero federal desde el 94, o sea, se crea en el 94 y en ese momento empecé a caminarlo, eso no me da la razón absolutamente nada de lo que vaya a decir, pero sí mucha experiencia y mucha vinculación con los hombres y las mujeres de todas las instancias de la justicia. Y estoy convencida de que Cristina Kirchner es rehén de su propio Frankenstein. Porque cuando Cristina Kirchner denuncia hoy al Poder Judicial, tiene que pensar también por qué no lo denunció en su momento, a ustedes que les preocupa tanto los tiempos, y está muy bien, cuando en 3 meses Norberto Yarvide la sobresee por enriquecimiento ilícito con un perito que había trabajado para Néstor Kirchner. Después, muchos años después, ya cuando no se podía hacer absolutamente nada, el propio Yarvide cuenta que recibió presiones, que lo agarraron del cuello, que no sé, que amenaza. ¿Quién? ¿Él dice quién? Creo que sí. Dice los servicios.
Claro. No se indica a nadie en particular. Pero que hubo... ¿Por qué? Porque no me acuerdo si lo había hecho on the record u off the record. Off the record, pero decir lo que quieras. No, que yo no hablé nunca con Ollarvide. Perfecto. Lo digo en serio, que no me acuerdo si él había individualizado o no. Y creo que hizo una denuncia. En ese ¿Penal? sentido, pero que ya era... ¿O mediática? Creo que sí, no, penal. Pero era tarde. Pero ya era tarde porque ibas a hacer cita. Prescribió. En 3 meses. Entonces vos decís, bueno, Ollarvide es malo después, ¿no? Es un pésimo juez, pero es un juez probo cuando en 3 meses archiva la causa. La Cámara... El que procesó a Macri. Espera, la Cámara... Sí, cierto. La Cámara de Apelaciones, en ese momento integrada por Frailer Farah Ballesteros, pues vos decís, bueno, Ollarvide, vamos a ver estos 3 que son malos, también convalidó lo hecho por Ollarvide. Entonces ya tenés otra vez Ollarvide, 3 jueces de la Cámara. Ahí son todos buenos jueces. Vamos a Bonadío. Cuando Bonadío sobresee, particularmente a uno de los 2 secretarios, no me acuerdo si era Muñoz o el otro, perdón, no me acuerdo el apellido del otro, que el argumento del tipo para haberse enriquecido en un 4.500% fue espectacular en ese momento. Bonadío, sobreseyendo a la mano derecha de Néstor Kirchner, dice, el tipo no tenía un mango, no sé cuánto le entraba, y el argumento es, búsquenlo, soy soltero, no tengo gastos, prácticamente vivo con Cristina Fernández de Kirchner, me paga todo, no tengo nada que... Sí, lo dice textualmente. Robin Nisman. Y ahí, El mismo Nisman. Bueno, pero podemos... Nisman era un gran fiscal. Hay un montón de ejemplos. Entonces, la complicidad del Poder Judicial que existe crece al amparo y al calor de las mismas gestiones que los envalentonan y que después cuando dejan el poder les sueltan la mano. Era momento... Si Ollarvide era un trucho, si Bonadío, bueno, los 2 ya fallecidos, era un trucho, son truchos cuando te dejan de ser funcionales. Ahora, esta lógica, el poder judicial te acompaña mientras estás en el poder y cuando dejas el poder te suelta la mano. Funcionó para todos, menos, y esa es la pregunta del millón para mí que no tengo respuesta, para un Mauricio Macri que aún habiendo dejado el poder, no se mantuvo con esta lógica. ¿Yo te puedo una explicación posible? Yo no la tengo. Yo todo lo que te estoy diciendo están acá los papeles, eso no lo sé. A mi modo de ver, y ustedes me escuchan hace años decir lo mismo, yo creo que este es un poder judicial, como pasa en casi todos los países del mundo, pero mucho más en los que tienen gobiernos débiles, en los países en vía de desarrollo, que está muy modelado por el poder económico. Por eso los políticos cada tanto van presos, cada tanto tienen problemas judiciales, y los grandes empresarios que habitualmente, o no digo siempre y no digo todos, participan del negocio de la política, se enriquecen, pagan coimas, operan para quedarse con licitaciones, casi nunca pagan, porque está muy modelado en ese sentido. Para mí esta corte es muy a la imagen y semejanza del Círculo Rojo. Esa es mi misión, por eso eso explica. ¿O tu visión? Mi misión Ambas. y mi visión. Mi visión también. Bueno, esa es mi explicación. Quería agregarle algo a Dana y me están diciendo, Estiuso y Javier Fernández en ese momento dijo Norberto Ollarvide que lo habían apretado para archivar la denuncia de Cristina. ¿Él lo declara eso? Sí, lo declara. Sí, lo denunció, pero después, no sé, se perdió en los... andás a ver, ¿no? Hay una diferencia igual en la metodología, que es gobiernos que utilicen el Estado para disciplinar jueces, para mí es costo hundido. Es decir, desde el turco, después decía el 94, del turco para acá, y si querés antes seguramente, digo, el peronismo, el gobierno democrático me refiero. Lo que creo que es una anomalía, y ahí es donde lo que dijo Remy, y hay más, de hecho no me acuerdo si no es incluso Diana Conti que lo salva a Bonadío en el Consejo de la Magistratura, si es Pichetto el que lo salva a Ollarvide en el Senado. Sí, el peronismo. ¿Cómo rompen Bonadío? Y digo, porque acá también es la responsabilidad de los dos. Bonadío? No, ¿cómo rompen? No, cuando Bonadío empieza a acercarse al espacio de Massa. Ahí es cuando rompe. Entonces, está tan imbrincado todo, que no hablemos de división de poderes, pero cuando, o sea, no puedes usarlo cuando te conviene y cuando no te conviene, hay no. un momento clave, que es cuando Rafecas manda a allanar a Udú. Porque hay 2 momentos en la ruptura de Cristina con el Poder Judicial, porque también Cristina tiene esa capacidad de bloquear todo en contra. O sea, primero, digamos, la idea es, o sos sumiso o sos traidor, que definió Axel hace un tiempo, funcionaba con la prensa. Si yo te doy la unificación del cable, quiere decir que además me obedeces en todo.
Si te desmarcás, aunque sea parcialmente, la crisis del campo, sos un traidor a lo que yo te di y te paso por encima. Clarín. La justicia, lo mismo. Si yo te banco con o Estiuso, me bancás en todo, y si no sos un traidor y te damos la pelea. Y eso va como generando una reacción también. No digo que no haya además cuestiones ideológicas ni poder del otro lado, pero va generando una reacción. A mí me parece que hay dos momentos de la relación con el Poder Judicial que es un quiebre. Uno es la ley de medios. Cuando se saca la ley de medios y en distintos estamentos empiezan a trabarla por, ni siquiera por sentencia de fondo, sino por ¿cómo se llama? Amparos cautelares, bueno, se traba algo que para ella era central, y entonces en la construcción de la conspiración, sectores agropecuarios, medios de comunicación, poder económico, entra la justicia. Y entra la justicia y ya es el primer tema. Y el segundo tema claramente es cuando Rafecas decide. Rafecas es un tipo que había investigado a Clarín, que era de los más independientes de este grupo de jueces federales, parece el menos sospechado. El tipo dice, manda a allanar a Vudú por la sospecha por la causa de Vudú. Y en ese contexto, algunos se acordarán, en la Semana Santa, Vudú hace una conferencia de prensa flamígera, donde se lo carga, no entiendo por qué, al Bebe Rigui, que era el procurador general, empieza a hacer denuncias a todos lados, y genera eso. Vudú termina condenado después. Porque lo de Rigui tiene que ver, porque acá el gran actor de la historia de Vudú fue alguien absolutamente independiente, para mí, que es Carlos Rívolo, que como parte del Ministerio Público y como fiscal, tenía en ese verano previo a la conferencia que vos decís, la primera vez que veías en la carpeta Amado Vudú imputado, o sea, lo imputa en una causa. Un cachito. Cuando pasa esto, la misma mirada que se había aplicado sobre el sector agropecuario y sobre el sector mediático se empieza a aplicar sobre la justicia. Entonces empieza la idea de la renovación, de la democratización de la justicia, la idea de que los jueces se voten en listas, o por lo menos los miembros del Consejo de Magistratura, en listas partidarias, que la justicia toma como una afrenta. Y después, ahí se me cruzaban, bueno, entonces el Poder Judicial se va broquelando, y ahí se empieza a aparecer una escalada donde cada vez más jueces y fiscales están contra Cristina, cada vez más el kirchnerismo. Por ejemplo, la campaña en contra de Fait para copar la Corte Suprema, que era un tipo de una independencia y de una dignidad del tipo, estaba muy viejo. Entonces se tiene que renunciar por viejo. Pero no era que decían eso nomás. Le hacían acto donde lo caracterizaban como un viejo decrépito y se le caían los mocos. El kirchnerismo. O sea, claro. Entonces, decía, la biología era lo suyo, dijo Cristina. No, esperamos que se muera el viejo, ¿no? Todo eso abroquelaba en contra, al abroquelar en contra confirmaba la mirada de Cristina. Bastante parecido a lo que pasó. Y entonces hay una dinámica en todo eso que va contando Romina y qué sé yo, que deriva en esto porque ya nadie escucha nada. Entonces, y después sobre eso entran los poderes tradicionales y pero hay algo de la profecía autocumplida, digamos, yo lo veo muchas cosas en ella. Ella va construyendo el 55 y por supuesto el 55 se impone como ella quiere y la sociedad. De hecho, ayer me remitió, perdona que hago un insert con esto en las imágenes, no sé si les pasó, gente llorando, genuinamente afligida en la calle, claro. Y gente festejando. A mí me remitió un poco, esta cosa, ¿no? De tan brutal de quiero que al otro le pase lo peor y lo festejo y al revés, ¿no? No sé si no es un paso más de polarización. Pero hay un peligro, digamos, de debilidad institucional al que tenemos que estar alerta. Yo vuelvo, digamos, a esta idea. La verdad que me quedé, no sé, les debe haber pasado toda la noche, yo no pude dormir. Me la pasé hablando con mucha gente, no podía dormir, entonces estuve hablando con 10 millones de personas. Bueno, 10 millones no. Bueno, no, yo tenía muchas ganas de. Vi para Paraguay después de Argentina. No, ni lo vi, tenía muchas dudas, quería nada. No, pero el ambiente crispado se percibía. Se percibía, sí. Y muchos decían, bueno, el final de la Rúa empezó con la detención de Menem. Cuidado con esto, 7 de junio del 2001. Empezó cuando Carlos Menem va al despacho de Urso. Urso le va a tomar indagatoria y le dice, no tengo nada que decir, y Urso dice, queda detenido. Ahí es donde se rompe algo de que dice Iván, digamos, como, no lo quiero llamar pacto, la lógica, digamos, de convivencia democrática, si querés, los famosos códigos, hay algo que ahí, por supuesto, y hay algo ahí que claramente se rompe, porque no había sucedido una cosa así. Ahora, yo la escucho también a María, recién dice, bueno, como Cristina, ¿no? Tomó como, bueno, con resignación. Aceptación. Está bien, aceptación. Ahora, yo particularmente, como me niego, a nadie le importa lo que me niegue, pero a celebrar algo que es lógico, sí, tiene que estar a derecho. O sea, ¿qué va a hacer?
se va a dar a la Bueno, fuga. No, Correa No, se ¿qué fue a va- vivir qué a va? Europa. Está Rafael bien, Correa va- vive en Europa, No, o sea, podría Pero está haber. bien, Rodríguez pero... Simón. Pepín Rodríguez Simón se la pasó en Punta del Este. Hay Está un bien, montón pero de gente que ahora, vos buscó decís, ayer formas de, está bien, vos decís, ayer la escuché con aceptación, ¿qué va a hacer? ¿Vaya a quemar No, tribunales? es pero- una conducta No, que bueno, ha tenido pero- consistentemente con una idea Pero el discurso justamente, podría haber sido digamos. más incendiario. Eso ¿eh? sí, no, eso- Podría haber eso- dicho 5 por 1 no va a quedar Claro, ninguno. podría haber hecho Por cualquier hecho cosa. la gran Perón. Cinco Ahora, por uno, cinco. pero espera, una cosa que quería decir que A ver. lo que decía Romina, yo creo que además en lo de Ollarvide está el origen de parte de la discusión sobre esta causa, porque enriquecimiento ilícito es la forma más fácil de investigar corrupción en el poder Claro. político. Obvio. Después entraron a buscar, como ya estaba sobreseída por esa causa, entraron a buscar figuras más colaterales y figuras que fuesen con la mayor cantidad de pena posible, porque negociaciones incompatibles con la función pública también era más fácil que decir, che, no puede estar del otro lado del mostrador, hacer negocios con el no sé qué. Exacto. Entonces la voluntad de meter la presa, el mandato de meter la presa también exigía asociación ilícita, administración pública fraudulenta, exigía que en realidad la discusión original ya estaba perdida por lo que pasó con Ollarvide. Es que no pudo Entonces, explicar el origen de sus fondos. Yo no sé si seguían buscando. O sea, creo que ese fue el error y la gran torpeza de la propia Cristina Fernández de Kirchner. ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver con la administración fraudulenta? Porque todo sigue apuntado a que no puede justificar el origen Pero de sus justamente fondos. eso es mucho más fácil con enriquecimiento ilícito, que puede- invierte la carga de la ¿Vos creés prueba, que que Cristina te Kirchner obliga... puede justificar hoy la cantidad de bienes y Pero dinero es que que... no me- No, pregunto. Pero es que es al revés, justamente al revés estoy diciendo que, dado que lo más difícil que ella tenía de enfrentar era el cargo de enriquecimiento ilícito, porque es el que invierte la carga de la prueba y te obliga a probarlos, una vez que la absuelven y absuelta por esa causa, tenía un camino donde fueron a buscar figuras que eran mucho más difíciles de probar. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, Pero está bien, pero si se hubiese investigado como se tenía que investigar y ella hubiese dado respuesta al enriquecimiento ilícito, hoy no tiene cómo explicarlo. Entonces lo tiene que explicar en la causa vialidad, lo tiene que explicar en la causa de la ruta del dinero, lo tiene que explicar, porque vuelve a aparecer una A ver, cantidad de pero, dinero pará, que no puede entendí, justificar. María, a ver, porque así sigo. El punto era, lo que quiero decir es, dado que este es un poder judicial tremendamente cuestionado desde Ollarvide en adelante, y me parece, eso es lo que quería decir, me parece un buen punto de partida el de Ollarvide, porque en parte todo esto tiene que ver con eso también. El gran problema es que ya no dirime el asunto. Cuando vos decís que lo resuelva la justicia y vas a la justicia y hay un sector muy importante, la población, que siente que le están privando de su representación política con una justicia maniatada, donde gran parte de los jueces no se investigan a sí mismos. El que reabre la causa es Ercolini. Ercolini va al Lago Escondido, un tema, Rey, que vos mantenés permanentemente en discusión. Lago Escondido, invitado por el Grupo Clarín. Lago Escondido fue 20 años después o 15 años después de que... No, pero Lago bueno, Escondido pero es lo muestra que el se vínculo conoce, fluido. claro. Está bien, pero digo, Lago fue Escondido que- es una postal. Bien, chicos, No, nada más lo- ordenemos en los tiempos. Está bien, no, pero- pero lo que no se ve. 20 años pero- después que estoy diciendo No. que el que reabre la causa de vialidad es Ercolini. 20 años Que la abre en después 2016. No, cuando La reabre en 2016. Ercolini tiene la causa y empieza a tramitar la denuncia, fue creo 2007, 2000, No. y La la mandó manda a Santa sí, Cruz. Claro, por que eso. sí. La primera vez es 2008. Casi 20 años. Pero pará. Pero no, porque es importante lo que estás diciendo. En 2008, Ercolini le llega a la causa. Ercolini dice, esto no le corresponde a la justicia federal, es de la justicia de Santa Cruz. Va a Santa Cruz. Mariana Zubik, diputada de la coalición cívica, hace una denuncia. Se hace el juicio en Santa Cruz 2013-2015. Absuelven a todos. Y además 2016. Ercolini cuando la manda a Santa Cruz sabe que van a absolver a todos. Exactamente, obvio que sabe. Digamos todo. Obvio ¿entendés? que sabe. para Él eso. primero Obvio se que saca la papa sabe. caliente, la manda a Santa Obvio Cruz que sabe. sabiendo y después viene Macri y dice Y hay 2000 que meter presa pero- a Cristina Kirchner y dice reabramos la causa. Pero por eso, bueno, pero Bueno, termino ese es esto. el ritmo 2000 de los jueces. Claro, pero pero pará, en eso pero- estamos casi todos de acuerdo. Pero termino esto. 2016 le vuelve la causa a Ercolini porque Javier Iguacel, al frente de Vialidad, hace una denuncia y entonces Ercolini dice, ahora sí, casualmente justo cuando gobierna Mauricio Macri, y entonces Ercolini dice, ahora sí me corresponde. Y hace la causa y hace la instrucción de la causa de Vialidad, donde Ercolini decide no hacer peritajes, no se hacen peritajes de las 51 obras que le adjudica a Lázaro Báez, y después, cuando Ercolini dice, evidentemente ya acá hay material suficiente para que vaya a juicio oral, lo pasa a juicio oral y en la etapa previa al juicio Va oral a la cámara se hace el antes, peritaje. va a la cámara Bueno, sí, antes. hay un No, paso por la cámara. Está bien, pero... viste, porque tenés otro tribunal colegiado. Ponele Pero que Romy, pero... tenés otro, pero te hacía digamos, esta- ordenemos las A ver, cosas. Pero espera, si espera, no- ahora vamos a eso, pero... Charlemos, Pero- charlemos. es No bastante- pasa de Ercolini a un juicio. Bueno, pero pará. Hay un tribunal colegiado que decide que lo que Romy, hizo Ercolini está bien. pero te dice esta secuencia, y está bien lo que vos decís, ahora lo sumamos a este hilo histórico, Está bueno. porque vos decías lo de Ercolini
fue hace 20 años. No. Fue en 2016 que reabrió la causa Ercolini, no fue hace 20. En todo caso fue hace 7, 8. Y lo que decimos es, está bien, el razonamiento tuyo es, pará, si lo del Lago Escondido fue en 2023 y esto Ercolini, la etapa de destrucción, la elevó a juicio oral en 2018, bueno, no hay un vínculo entre una cosa y otra. Bueno, lo que hay un vínculo... No lo sé, digo. No, pero yo lo que digo es, lo que hay un vínculo pornográfico es entre Ercolini y el Grupo Clarín. Eso sí, digamos. Después veremos si eso tuvo incidencia directa o no en el periodo en el cual Ercolini tuvo la etapa de destrucción. Pero digo, es un hecho relevante, porque cuando vas a la cronología, y vos recién citabas lo de 2008, parecía como que eran dos hechos completamente aislados, muy separados en el tiempo. Bueno, yo menos lo que tiempo quería hay. decir es que, claro, que el problema es que los que están dirimiendo esto no son creíbles. Bueno, Entonces, ese es un bolón. problema que es Yo un pienso drama igual. de un poder judicial que se niega a investigarse a sí mismo. O sea, se negaron a investigar a Ollarvide, que era obvio que tenía un ritmo de vida que no podía sostener con cómo vivía. Se negaron a investigar lo del Lago Escondido. Se negaron a investigar la fiesta del fiscal que hizo esa fiesta fastuosa. El juez de Se Rosario negaron a... Entonces, renunció hoy. vinculado al narcotráfico. Renunció. no Bailaque. muestran las El juez de declaraciones juradas, narcotráfico. no muestran las declaraciones juradas de bienes. O sea, es muy problemático el Poder Judicial cómo se está comportando. Entonces, es muy difícil que las cuestiones se puedan dirimir con credibilidad con un Poder Judicial de este nivel de desprestigio. Y es complicado. Entonces, cuando intervienen en una cuestión tan con tanto impacto político, yo la verdad para mí es obvio el vínculo de Cristina Fernández de Kirchner con Lázaro Bárbaro, no tengo nada que explicar, lo dije el día 1, es obvio, o sea, tiene 4 y sobre todo con Néstor, mucho más que con Cristina Kirchner. Es insostenible, seguro que hay un montón de artículos del Código Penal que a medida que esta justicia, cuando estaban ellos en el poder, los iba sobreseyendo, bueno, se fueron extinguiendo esa causa. Después lo quisieron meter por la ventana, pues estaba Macri y lo tenían que meter. Entonces, es muy difícil si el Poder Judicial es incapaz de tratar a sus propios integrantes con la vara que le Pero fíjate, según la cual adhiero, tiene pero que perdón, juzgar a los pero no demás. se puede dejar, a ver, adhiero absolutamente. Es un problema que no sé cómo se sale, realmente no sé cómo se sale. Ahora, son tan socios y cómplices los integrantes y los dirigentes políticos, porque no juzgan a los integrantes, porque no es que la propia justicia se niega a juzgar a la justicia, porque los Es una mecanismos red, políticos es una red. los Sí. cubren y son cómplices. Sí. Porque fíjate los nombramientos, fíjate lo que pasa en el Consejo de la Porque los usan, Magistratura, sí. Efectivamente. fíjate las denuncias. Entonces acá digo, el Poder Judicial es una porquería. Discutamos los poderes los poderes de la República y en este caso discutamos a los dos porque son socios. No podría hacer la justicia lo que hace, lo que hizo y lo que entiendo que va a seguir haciendo si no tiene como socio, si no tiene las espaldas de un poder político que le dice tranquilo. Eso es cierto, pero también es cierto lo que planteaba Diego de que la cancha está inclinada, porque fíjate vos que aún con todo esto que decimos, si esta corte hubiese antes de este fallo o esta justicia hubiese avanzado en alguna de las causas que involucran a Mauricio Macri y su familia, o si esta corte hubiera, no sé, el presidente de la corte dicho algo con lo del Lago Escondido, una declaración, queridos jueces, no se puede recibir guita ni regalos de empresarios. Si esta corte hubiese fallado el 70-2023, el decreto de Milei, qué distinto hubiera sido, porque vos decís, está bien, es un poder todo abollado como el resto, pero es imparcial. O si esta a veces corte- le toca a Macri, a veces le toca a un empresario, a veces le toca a Cristina. O si Sería más esta fácil. corte esperaba un poco, Cristina Kirchner jugaba, ganaba, ponele, y después dictaba el fallo. Claro. Y lo decidía la política con... No lo sé, pero pone que siguiera en su banca. Nadie hubiese podido reclamarle al que le acusa a Cristina de chorra o de condenada, porque hubiese sido una señora, no sé cómo lo hubiese Sí, resuelto sí, la sí, política, sí. pero después el ¿Y desafuero. por qué pensás vos que tenés más hubiese conocimiento? sentado ahí en la banca y los tipos dicen, nosotros, pero claro, una vez que ella tiene fueros, lo único que vos no tenés es, digamos, no pueden tomar ninguna medida restrictiva, no la pueden detener, no la pueden dejar salir del país, pero sí la podrían, por ejemplo, dejar firme el fallo de casación. Y Cristina Kirchner estaba sentada en su banca por la Pero estaba tercera condenada, sección, confirmado. pero condenada. Y después, como dice Cristina Kirchner ayer, decía, ustedes lo votaron, ¿no? Milei. Y bueno, en todo caso, eran ustedes la votaron, sabían que estaba condenada, en la máxima instancia Exacto. lo confirmó la Ahora Corte. dice Gustavo dice, yo la hubiera condenado, pero no a inhabilitación. Si desde la prisión quiere ser, como por ejemplo el policía de Misiones, Amarilla. está preso, Ujú. inclusive cuando al mismo tiempo iban avanzando las condenas contra Trump en primera instancia, y la elección, me acuerdo de una nota del New York Times que preguntaba, ¿qué pasaría si va preso? ¿Qué pasa políticamente? Y el New York Times dice, no hay nada que lo impida.
puede ser candidato desde prisión. Sí. Con lo cual, si ella presa y condenada es candidata y gana y la gente lo vota, bueno, la gente votó sabiendo que estaba presa. Ahora, Presa. ¿por qué creen que no? ¿Por qué esta corte no hace eso que sería lo que hay Para mí personas? mucho miedo. Esta corte ¿Miedo es una corte, o- A ver, ¿miedo qué? es una corte que se siente muy debilitada. Es una corte que se siente muy debilitada. Y entonces tuvieron que ejercer algunas, por ejemplo, digamos, yo no sé respecto de lo que pasó con Lorenzetti, pero no había opción de una recusación de Lorenzetti, porque hay momentos donde se tienen que mostrar sumamente... En este momento se tienen que mostrar muy No, pero fuertes. eso no es justicia, eso es política. Es política. No, es política. Es que esta es una decisión política de la Corte. La Corte está alterando el escenario electoral de la Argentina, que es lo que está diciendo la izquierda. La consecuencia a de mí un me acto de parece la Corte, que los sí. dirigentes de la izquierda que están diciéndolo me parece muy valiente porque además Déjame nunca han decir una estado cosa, cerca del porque a mí kirchnerismo. me parece importante incorporar una cosa. Yo ayer estaba, hoy se lo contaba a Mayán, a ver qué decía él, pero estaba con un familiar, un tipo que respeto y quiero mucho, y me decía, flaco, ¿Lázaro Báez robó o no? Sí, robó. ¿Lázaro Báez es socio de los Kirchner o no? Sí, es socio de los Kirchner. Listo, van en cana, se terminó. No me vengas con cosas complejas. Es muy difícil rebatir ese argumento. Más o Y es- menos. Pará. Bueno, ahora te escucho, Sí. pero digo, es un argumento que tiene mucha gente buena y que es un argumento que cuando vos escuchás a los líderes del kirchnerismo hablar, no registran y cuando se lo planteás, salen otra vez hablando de los otros, de Macri, del Poder Judicial, de Clarín, que tienen todo el derecho del mundo a hablar y por supuesto, pero hay un eje que te corren completamente. Lo he probado con Mayra Mendoza, con José Mayán, con Axel Kicillof. Le dije, che, a ver, hablale a la gente que piensa honestamente tal cosa. Robó, está Lázaro Báez, porque uno hoy se te hace lejano lo de Lázaro Báez. Cuando vos volvés a lo que era en aquel momento, nada, era realmente, Totalizador. a ver, Claro. era impresionante. A ver, Y vos veías- Rudy yo ahí. Claro, y a ver, hoy Jairo recordaba cómo los empresarios de la construcción decían, che, nos deben cualquier guita, no cobra nadie, el único que cobra es Lázaro, el negro le decían. Entonces, él cobraba y los demás no, en un momento que había alguien que daba esa orden, y era del Estado Nacional ya ese momento, no era del Estado provincial. Y José claro, López, En ¿no? el teléfono de José López Claro. aparece esa presión para que antes de que Cristina Limpien Kirchner abandone todo. el poder, limpien todo, así se llama exactamente la operación, le pusieron así la operación, pero para que Lázaro Báez cobre lo que le debían antes de que A asumiera ver, vos Macri. decías, Eso está. No, vos lo decías, yo entendí que vos lo decías en términos de opinión pública, no de los dirigentes del kirchnerismo. No, lo de opinión pública. Bueno, en opinión pública es sencillo, para mí es sencillo, que es si vos juzgás solamente a una parte del sistema político, no es justicia, es elemental, porque yo te podría decir, robó, esto es previo, ¿no?, a la condena, es decir, esa persona ya lo creía de antes. ¿Robó? Sí. ¿Puede justificar su enriquecimiento? No. Cristina puede, los Kirchner pueden jugar, tampoco. Bueno, listo. Ese argumento le aplica a casi todo el sistema político. Y eso no cae. Y perdón. Y a los jueces y a los sindicalistas. Entonces, el punto para mí acá no es si hubo un hecho de Bueno, corrupción, que para mí es indiscutible. El punto es por qué los hechos de corrupción se respuesta- sancionan solamente a los Ahora, peronistas. Iván, yo te pregunto. Déjame terminar el diálogo, Sí. porque la respuesta fue, yo dije eso, y la respuesta fue, bueno, ahora hay que poner en canal a los demás. Pero es que esto, eso para mí es dramático. pero esto es una buena noticia. Eso es dramático. Pero ¿Pero el ves? hecho Sí. de que los demás, Pero digamos, ¿ustedes creen hayan en cometido serio? un delito hace... ¿Creen en serio que va a pasar eso? No, no va a pasar Pero el nada. hecho de que los demás hayan cometido un supuesto delito hace que ella no haya cometido el delito, porque lo que me No. sorprende también es la defensa de la propia Cristina Kirchner, que siempre es Macri, no sé qué, pero si yo te digo a vos chorro, vos no me vas a decir, y tu hermana también, qué sé yo, vos me vas a decir, no, o sea, te vas a defender, no está esa defensa. Pero por eso son dos cosas distintas. Los dirigentes del kirchnerismo no lo pueden defender porque no hay nada que defender. Pero si porque los es un otros hecho. robaron, no hace que ella no haya robado también. No, No, pero yo no estoy pero lo diciendo que- eso. Yo lo que no, estoy diciendo no, es. lo entiendo. Pero porque yo tengo una posición, lo hemos conversado mucho con Ernesto. Mi posición. Pichetista. Claro, mi posición es: si el sistema está corrompido, entonces o detonás el sistema o te bancás esa podredumbre. Ahora, el sistema es todo, no es los peronistas. Entonces, si yo veo que los del PRO roban, los radicales roban, los peronistas no kirchneristas roban, los jueces roban, los sindicalistas roban, los empresarios vinculados con el Estado roban y presos van los kirchneristas, yo digo, no, esto no es justicia. Entonces,
¿viste? Pero y detonás todo como... Entonces, porque es detonás todo. difícil, o sea, Detonás todo. Brasil. En Brasil. Claro. Brasil no detonó todo, pero, No. el Pero detonó problema. mucho. Pero detonó mucho. El problema que tiene eso Perú. es que si. Perú, es Italia. ese. Es ese. Que vos te transformás en un estado fallido. La verdad que te transformás en un estado fallido. Entonces, el problema. Vos no tenés que arrancar solucionando la política para mí. Tenés que arrancar solucionando la justicia. ¿Es tarea de la política? Totalmente. Totalmente. Ahora, vos me decís, bueno. Se nombra una... Yo no creo que el problema sea la Corte, francamente, pero suponete que se nombra una Corte nueva de 7 miembros. La Corte y el Fuero Federal, centralmente. Y tal. Lo más probable es que como Argentina se viene degradando en todos sus órdenes a pasos acelerados de una X cantidad de años para acá, es que esos nuevos jueces surjan enormemente cuestionados también. Entonces, yo sí creo en el pacto de la política. Perdón, vos recién hablaban a Pichetto, y hay polémicas que tampoco se quieren dar, ¿no? Hay debates que son incómodos. Pichetto, ¿qué propone? Que los que hayan ejercido el cargo de presidente de la Nación no puedan ser juzgados en el ejercicio, digamos, por lo que sucedió en el ejercicio de sus actos. Y Milei con Libra, completamente de acuerdo. No, pero ahí decís, bueno, es para todo, ¿entendés? Vale, Claro, para todo. claro. Ahora vos decís, pero si un tipo, bueno, por supuesto, si mata a alguien, intuyo que sí, ¿no? Digamos, pero la delimitado el delito, sí, ¿no? pero lo que tiene que ver con el ejercicio. Entonces, Pero había un caso Macri en no Estados sería Unidos que vos citabas. ¿Cuál era? No, bueno, con Trump. Trump lo No, lo acaban de- Nixon, ¿no? Eso, ¿cómo era eso? Bueno, no, eso tiene que ver con el indulto. Ah, ok. Eso tiene que Que ver con el Estados indulto. Unidos tiene una tradición con Sí. eso. Biden indultó a su hijo Sí. el día anterior a irse. Sí. Y vos viste un... pues No, sí, fue un escándalo. No, está bien. No, Pero fue un escándalo. Fue un escándalo. ¿Pero por qué? Porque aparte del último día, el muchacho estaba hasta No, las siempre manos. se usa. La tradición es que es el último día. Exacto. Pero el problema es que era el hijo. O sea, sí, fue un escándalo en Estados Unidos. Está bien, pero ¿qué Trump, hizo? Trump indultó a todos los que atacaron el Capitolio. Sí. Claro. Primer día. Sí. Entonces, yo lo que es, nosotros, hay mucha gente que mira a Argentina, yo también, con admiración a los Estados Unidos. Bueno, dame llave en mano. ¿Por qué te digo eso? Porque yo creo que parte de esa situación, tal vez, no lo sé, le pregunto a María, que conoce Estados Unidos mucho mejor que cualquiera acá, con el péndulo y el deterioro de la convivencia que hay, ¿es lo mismo un país donde la administración actual persigue, y aplica, aun si es justo o no, a la familia del presidente saliente? Es decir, si hoy estuviera la justicia, Trump cambió al fiscal de Nueva York, cambió al jefe del FBI, rompió tradiciones, etcétera, estuviera atrás de la familia de Biden, ¿sería lo mismo? Tal vez, si no lo sé, es una pregunta la que hago. Sería lo mismo que no te entendí mucho, perdón. Que la situación actual, es decir, ¿no es un cortafuego a la tensión que vos tengas esa posibilidad? De que no juzguen, que no te juzguen por lo que la gestión. Por lo decís. menos, claro, o por lo menos, mira lo que te voy a decir, por lo menos a tu familia, porque acá también esto Pasa que se ahí rompe. rompes mucho el principio de igualdad ante la ley. Se supone que cualquiera que comete un delito tiene que traer, pues si no es una especie de inmunidad política que a mí me resulta problemática, pero... Pero a mí no me votaron. ¿Eh? A mí no me votaron ¿Y 20 qué millones tiene? de personas. Pero es que la idea de que el voto te indulta los delitos es una idea muy problemática, porque digo... Nuestras democracias, ¿qué convive? Convive la democracia con la república, que son dos cuestiones distintas. O sea, en la democracia la representación es el gobierno de las mayorías con el respeto a las minorías. La república tiene un poder que no tiene origen democrático, como es el poder judicial y es vitalicio, el legislativo y el ejecutivo. Y tiene un juego donde ese voto que tiene origen en el voto popular encuentra un límite que no proviene del voto popular. Que según Cristina Kirchner es una rémora de la Revolución Francesa con la que habría que terminar. Pero bueno, Que entonces, lo que hizo México, ¿no? claro, bueno, que hizo México, bueno, a su manera, sí, claro, sí, con el voto popular sí. para la elección, que es bastante problemático también, la manera en sí. que lo resolvieron. Entonces, es problemático cuando la dimensión de la república, que es la división de poderes, interfiere sobre la dimensión de la democracia, que no son lo mismo, digamos, porque hay la convivencia entre la república y la democracia. Y entonces, claro, te quedas sin representación, porque uno podría pensar que hay otro derecho que queda afectado. O sea, por un lado tenés el principio de igualdad ante la ley, que no porque vos seas un político que tiene votos, tenés una inmunidad más alta que los demás, pero a la vez, a mí como ciudadano, un kirchnerista puede decir, me están quitando la posibilidad de mi representación política, pues me está sacando a mi candidata de la boleta Sí, o electoral. Bolsonaro en Brasil. Bueno, es problemático, no es fácil, pero yo, de nuevo, lo que quiero decir sobre este caso en particular es que lo que me parece es que
Se perdió una oportunidad en el momento en que la absuelven por enriquecimiento ilícito. A partir de ahí empieza a haber intentos de entrarle de manera distinta a una situación muy problemática donde evidentemente el enriquecimiento de los Kirchner a lo largo de los 12 años en el poder estuvo de la mano de negocios asociados a quien durante ese mismo periodo se convierte en el principal receptor de obra pública, manda más de 50 palos al exterior y le alquila hoteles. De un matrimonio que entra con departamentos y se va con los hoteles de la presidencia. Es un montón, porque además se supone que uno está ocupado mientras ejerce la presidencia. Ahora, todo eso también en un esquema donde estaba todo a la vista, digamos. Ahora, una vez que la absuelven por enriquecimiento ilícito, empiezan a intentar entrarle. Yo no soy abogada, pero por lo que entiendo de la administración fraudulenta, Cristina Kirchner dice, no probaste en ningún momento que yo personalmente estuve involucrado en eso, porque hay un montón de instancias en decir, bueno, qué casualidad, pero lo tenés que probar igual. Entonces yo lo que creo es que cuando viene Macri al gobierno, hay como un mandato de metamos presa a Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí viene un reflujo en los tribunales, donde empieza un proceso que para mí arranca mañatado de arranque en este procedimiento. Y después intervienen jueces que fueron a jugar al pádel con Macri en Olivos. Si eso hubiese pasado al revés con el kirchnerismo, hubiera sido un y los escándalo jueces fenomenal. que hubiesen jugado... Había jueces que jugaban al fútbol en Olivos, digo. Está bien, pero Macri no terminó condenado. A mí no, digo, lo que quiero, me quedé con algo que decía Iván, sumado a lo que decía María. ¿Qué pasó? Digo, acá es como, a ver, hay 5 chorros. Vos agarrás a uno. Cualquiera de nosotros diría, faltan 4. Pero acá se dice no hay justicia. Es un problemón. Y no, porque en el medio está la representación popular. ¿Cómo lo agarrás? Para mí es muy relevante el procedimiento. Y yo creo que hay un problema con el procedimiento y con los protagonistas del procedimiento. Pero Romy, en esa línea, porque quiero hacer ese razonamiento porque me parece que habrá algunas buenas preguntas. Pero si vos tenés, siguiendo lo que decía María, y está en el fallo de 27 páginas de la Corte, vos lo dirás con términos más específicos, pero básicamente lo que dice la Corte es no hay prueba contundente de que esto pueda haber ameritado algún tipo de parcialidad por parte de los que intervinieron en todo este proceso. No me por eso, pero no me lo demostraste. No, por eso le dice la Corte, y eso es lo que dice la Corte. Ahora, y habrá algunos motivos jurídicos. No se meten en la causa. No, por eso, pero iba a lo de la cuestión amañada del proceso, ¿no? Si vos tenés que Mariano Borinsky fue 16 veces a Olivos, no una, no dos, no tres, 16 cuando Mauricio Macri era presidente. Si Gustavo Horno fue 6 veces a Olivos y Casa Rosada cuando Mauricio Macri era presidente. Si como contó Iván ayer en Cenital, en una de esas veces, por ejemplo, y esto solamente para mostrar el nivel de afinidad que había, Gustavo Horno fue a almorzar a Olivos con Chris Martin, el cantante de Coldplay, el presidente, y Julián Aguada. A mí me da la impresión, y ellos son los jueces de la Cámara de Casación Penal que tenía que revisar lo hecho anteriormente por el Tribunal Oral, donde también había problemas, digamos, de acuerdo a la defensa de Cristina acerca de los integrantes, pero no importa. Y bueno, ahí uno tiene derecho a pensar del sentido común, acá hay algo raro, acá hay algo que lamentablemente vicia el proceso. Pero no debería haber ateos respecto a lo que vos estás diciendo. Ahora, hay algún lugar donde vos tenés que hacer pie. Previo, digamos, en una instancia previa, para recusar un juez, alcanza con el temor, ¿no? Que vos tengas temor a que ese juez sea imparcial. Con el temor alcanza para una recusación. En las instancias en las que vos estás diciendo, lo que la justicia entiende para todos, vení y probame que ese juez fue imparcial o es imparcial. Pero si tenés ese dato y no lo recusan, es insólito. No, esto es previo. En esa instancia, cuando esto empieza a caminarse, por supuesto que fue planteado por parte de la defensa de Cristina Kirchner las visitas a Olivos, el pádel, el fútbol en los Abrojos. Sí, le dieron? Al lado de los Abrojos. Ninguna Lo bola. que terminan entendiendo en todas las instancias, y lo vuelve a decir la Corte, es que vos... y entiendo que, porque además me cuesta, mira, lo hice un montón el ejercicio ayer, ¿cómo lo probás? Pero te terminan diciendo, probámelo, probame que esas visitas incidieron en Macri y que Macri tenía un interés particular en que Cristina Fernández de Kirchner sea lo que fuese. Entonces yo me quedé pensando ayer, de verdad, sí. ¿Cómo lo probás? ¿Cómo Y no probás? podés En un probarlo. mail que diga, bueno, Pero la- un tipo la que justi- fue 16 pero la veces. justicia- Hay una cosa, la justicia Romy, funciona como le así, dijo, pero Romy, no y lo funciona pudieron como le dijo. probar.
funciona no mal. lo pudieron Pero probar. Rami, Yo como lo le dijo el entiendo. tribunal oral a Cristina cuando lo condena, prueba induciaria, no sé, digamos, hay indicios. Claro. Bueno, pero así pero vos le muchas exigís- veces se A construye con Cristina el tampoco Romy, le pudieron probar Claro, el vínculo no hay directo prueba con Valls. directa y a Cristina la condenan con Pero prueba son- induciaria, pero está no, en el fallo. pero y la no pueden construcción probar de- por indicio que hay algún tipo Pero de entendés connivencia. digo, yo lo pienso Se igual que vos. entiende, ¿Cuál se sería entiende. la foto de No, morir? por eso, Lo que pasa es que están yo diciendo creo lo que el mismo. juez Armando- tiene Están la diciendo lo obligación de despejar la duda El y de propio no juez se tiene que provocarla. Entonces tiene que ser el excusar, juez, se tiene que tiene que excusar. ser y parecer. Siempre se dice la justicia que tiene que ser y parecer justamente para no poner un manto de dudas sobre su parcialidad. Entonces, si algún comportamiento lo tira, bueno, correte y que venga otro juez y que falle otro juez. Pero por Pero ¿sabes qué supuesto. pasa? Hay algo... ¿Cuánto se parece Cristina al Perón del 55? ¿Mucho, poco o nada? Iba a decir algo, pero no importa. Por favor. No. No, terminalo, No, dale. pues, Después vamos a hablar del Estuviste peronismo. hablando, me parece, ¿no? Claro. No, bueno, nada, Un ratito. no, ¿Podés hablarlo? Mira, Claro. No, ya no, está, listo, no importa. Este, Bueno, ¿cuánto ¿En se cuánto? parece, ¿En cuánto se parece Cristina al Perón del 55? No, para mí poco. Sí, para mí también. No. A En ver. principio porque... Bueno, uno podría decir, ayer escuché varios kirchneristas diciendo lo mismo, creo que las situaciones no son comparables y las posibilidades, no olvídense el deber ser. Esto entre la sangre y el tiempo, elige el tiempo. Punto número uno, mi sensación es que hoy, aún si supongamos que Cristina, en lugar de tomar la decisión que toma de ajustarse a derecho, y no profugarse como hizo Rodríguez Simón, hubiera tomado una decisión, digamos, intermedia que sea, desconozco el fallo, hagan lo que tengan que hacer, hagan lo que quieran. Yo no sé si eso era sostenible, no sé si era sostenible en el tiempo, me parece que operativamente no era sostenible en el tiempo. Después no está en su plenitud, ¿no? En términos de potencia Sí, de política, popularidad. de popularidad. Y creo que el momento de arrepentirse en esta cosa de, digamos, estoy yendo y volviendo todo el tiempo, ¿no? De arrepentirse de no haber fusilado a todos, Perón en el 55, estoy diciendo, no, Cristina, ya pasó. Era antes. Y bueno, y ahora aún ese deseo es un deseo que a mi juicio, que me parece que no existió, sería impracticable. Yo creo igualmente que esa discusión es pertinente. De Perón, no de Cristina. Que en algún momento, esto es una discusión que habita en el peronismo, porque acá esto es un antes, creo, me parece a mí, Sí, que es un antes y me un gustaría después. que cerremos la charla hablando del peronismo. ¿Qué pasa, no? No, digo, esto es un antes y un después. Entonces, de acá para adelante, o daría la sensación que por lo menos para quienes no son sistema, Javier Milei y Karina Milei, esto lo miran, ¿no? Bueno, en el peronismo también hay una discusión en la cual se dice, esto lo han escuchado infinidad de veces, Cristina es muy institucionalista, muy institucionalista, muy institucionalista. Gente que empieza a decir, y bueno, yo ya no tengo que escuchar más a esta Cristina institucionalista porque está condenada. Y por ese rigor institucionalista llegamos hasta acá. Creo, por eso para mí es preocupante, no por Cristina, sino por las consecuencias, que el hecho de que una persona oficie no solamente de catalizador electoral, de descontento, de frustración, sino también de dique de contención institucional, que eso es lo que es Cristina Kirchner para el peronismo, puede abrir un capítulo que ayer fue TN, pero no sabes cómo termina, porque no estoy hablando de gente organizada, la Cámpora, Levita, Patria Grande, estoy hablando justamente de gente desorganizada que puede sentir con desconocimiento o no que esto es un acto de injusticia y metabolizarlo a su propia manera. Entonces, por eso yo vuelvo al punto de que hay que darle a la sociedad que crea en algo, en el ejército, en la justicia, en la política, en algo. Porque cuando la sociedad no cree en nada es desorden, es anarquía. Y ahí no sale nada bueno, sale, siempre digo el ejemplo de Perú, pobre los amigos de Perú que viven en Argentina, pero el ejemplo de Perú, de Ecuador y tal. Y en el peronismo, en un tuit, yo creo que semana que viene, la otra, es la saga de los Juegos del Hambre. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Que esto, la sobreactuación de unidad va a durar Nada. lo que un poco. Iba a decir, iba a ser eso. No, ya está, ya tenemos una el precio. Sí, Me iba a decía decir Agustín Álvarez Rey que a la noche se quedó y estuvo muy temprano a la mañana hoy en la casa de Cristina, en la zona de ahí de San Cristóbal. Me dice, está la misma cantidad de policía que de gente. Ujú. Claro. O sea, después de las imágenes que vimos ayer, que eran
brutales. Y ayer por culpa de Tenenbaum, perdón, por culpa de Tenenbaum, ayer hubo un conflicto a la noche entre el kirchnerismo y Kicillof, porque Tenenbaum le pregunta a Kicillof si le indultaría a Cristina. La culpa de Tenenbaum es un chiste, por supuesto. Le pregunta a Kicillof si le indultaría a Cristina si fuera presidente. Kicillof esquiva la respuesta. Ese video giró por todos los grupos del kirchnerismo. Estás jodiendo. No, te lo juro. Te lo juro. Y, Pero igual a mí... y a la noche, a las 12:30 de la noche, era... ya Rosati, Rosenthal, Lorenzetti era una anécdota. Era mirá lo que Kicillof. dijo Kicillof. Pero a mí me mata eso porque expresa el grado en el que se encuentra la interna del kirchnerismo, porque Cristina ha dicho en reiteradas oportunidades que ella no querría ser indultada. Por lo tanto, que los kirchneristas se enojen con Axel Kicillof por no haber respondido directamente que si él fuera presidente indultaría a Cristina, es llamativo. Cuando la propia Cristina ha dicho que ella, que siempre quiso estar a derecho, que si la condenan va a cumplir su condena. Me parece que la prudencia es curioso. importante y decir, digo, ayer lo escuchaba a Rebord pidiéndole a Villarroel que la indulte y que haga patria. Claro, está bien, bueno, pero está bien. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay un montón de gente escuchando y dice, estaba con alguien cuando lo vi, pero lo puede indultar. ¿Estabas con quién, perdón? Estaba con alguien. Ah, con alguien. Con alguien. No lo con puede alguien. indultar, O sea, pero quizá, lo puede indultar. ¿Entendés que hay cosas que uno Puede dice? igual. Pará, Sí. vamos a cerrar. O sea, poder ¿Cómo con constitucionalmente... alguien? No, con alguien escuchando Bueno, cosas. ¿qué onda? Un alguien. Bueno, tiene un alguien. Llamá a tu abogado ya Chicos, mismo, Yo he entendido con Ailu, por eso No. pregunté. a ver si cerramos todo con un pedacito de lo que puede venir hacia adelante del peronismo, si tienen algo más de data. Yo lo que escuchaba ayer, hablé con varios dirigentes, tanto del kirchnerismo como del sector del gobernador, y eran todos muy prudentes, porque algunos te decían que esto ordena, estamos todos juntos, vino Kicillof, vino más, y después escuchabas a otro que te decía, esto es malísimo, la interna sigue, vamos a tener que hacer campaña con la acusación permanente que Cristina está condenada, son unos corruptos, etcétera, etcétera. Es decir, había como dos miradas. No sé qué ven ustedes. No, yo tomando la pregunta de Ernesto, retomando la pregunta 55, pero va a eso, ¿eh? Es que, a ver, el 55 prohíbe el peronismo, prohíbe mencionar a Perón, manda a Perón al exilio y inaugura 18 años de alternancia entre democracias muy frágiles, porque estaban prohibidos los Radicales. peronistas y radicales, Ilia Frondizi y los militares, ¿no? Entonces, periodos o de democracias muy maniatadas, que es difícil llamar cuando la fuerza principal no se puede representar que eso haya sido un periodo democrático, y Perón se demostró imposible el juego político con Perón fuera del sistema y el peronismo Hubo un prohibido. politólogo que hizo una teoría al respecto. El juego imposible. Muy reconocido, uno muy reconocido. Vos decís que le estoy robando a mi papá y no lo estoy citando. Totalmente, Pero totalmente. podés, por lo menos podría citarlo, por lo menos. Pero deja. Me estoy sintiendo, claro. Bueno, No tiene derecho porque lo heredó. Claro, sí. bueno, entonces viene un periodo que el politólogo Guillermo O'Donnell llamaría el periodo del juego imposible. Entonces, o sea, me parece que un poco la pregunta que está haciendo Ernesto es, o sea, con Cristina fuera del sistema, primero, no vamos a tener una democracia tiene otros problemas de baja participación, lo que es Milei y demás, pero no tenés una situación equivalente en el sentido de que el peronismo sigue funcionando, estamos acá charlando de esto, Cristina Kirchner puede hablar, hay un montón de circunstancias diferentes. Ahora, el juego político con Cristina afuera del juego político, ¿es posible o no es posible? Y ahí es el Perón del 55 era un Perón que estaba en pleno ejercicio del poder, era un Perón de 50 y pico de años, Cristina Fernández de Kirchner tiene 72, en el medio fue el gobierno de Alberto Fernández que la desgastó mucho, entonces el punto es cuán disruptiva es Cristina Fernández de Kirchner para el sistema político y para la credibilidad de la democracia fuera del sistema, Claro. si tiene ese Porque poder. Perón siempre podía volver. Claro, y además jugaba Estaba a pudrir, latente, ¿no? además jugaba a pudrirla, o sea, Totalmente. afuera mientras Jugaba lo fuerte, pero, además mantuviera... pero siempre podía volver, ¿no? O sea, estaba hasta la que posibilidad. hasta que vino Montoneros y dijimos, hay cosas peores que Perón, mejor que vuelva Perón a ver si se arregla este despelote de las guerrillas. Pero lo estoy simplificando muchísimo. Y ahí no estoy... Ahí no cites a O'Donnell. Ese es mío. Ahí no cites a No, y O'Donnell. también, perdón, en esto que decían de creer en algo, también tenemos que hablar de nosotros un poquito, ¿no? Del periodismo. 100%. Porque ayer también veía esto, ¿no? Dos cuestiones. Quienes hacían una defensa ciega como si fuese una cuestión dogmática de que es inocente desde los medios de comunicación y o sea, me parece que hay un análisis un poco más profundo que el que está del otro lado se merece. Y por otro lado, la verdad que lo quiero decir porque vengo re caliente desde ayer, pero Johnny Viale con la tacita
la provocación innecesaria, Claro. la tacita con el tacita? fallo. Se Se puso puso a la tomar tacita una con el tacita fallo. con el fallo y después agarró en un marquito y mostraba el marquito el fallo. Digo, yo no sé, Bueno, por pero ahí es una es otro- expresión por- de una parte de la sociedad y Está una bien, parte pero no- y yo vuelvo, y una parte del poder económico. No, está en un canal de televisión sentado y es Johnny. Bueno, digamos, pero ese que canal de televisión es un que ayer la mostró antes del fallo enrejada, es decir, hay una... Yo no lo puedo escindir, yo estoy seguro que Manieto ayer se abrió un champancito. Más allá de lo que pensemos sobre Cristina Hay una Kirchner. responsabilidad nuestra también. Digo, ni puedes hacer una defensa ciega porque te gusta y porque le crees y porque, digo, sin leer absolutamente nada. O sea, digo, más o menos todos podemos conocer qué fue lo que pasó porque es público. Pero por eso hay que o querer hacer arrancando con que pero por Cristina eso hay que Kirchner hoy hacer no puede periodismo. justificar su patrimonio. Ahora, una tasa provocar, hay gente de verdad compungida, angustiada, preocupada, triste, legítimamente triste por alguien en quien cree. Y hay gente que celebra. Bueno, pero sos Pero por periodista, eso, una no son tacita y un, periodistas, han y un dejado el cuadrito periodismo, chicos. mostrando la... Hay un sector que ha dejado de hacer periodismo. Estamos hablando de la misma persona que Santiago Caputo le intervino en una entrevista y le dijo, no preguntes esto, y él dijo, bueno, perfecto, y Pero después no es terminó nada- diciendo digo, otra cosa. No es nada Digo, contra Johnny en lo personal. no, pero lo mío como- sí, es personal. Ah, pero pero digo, bueno. Lo mío sí, porque me parece un paradigma de la vergüenza, digamos, de lo que hace. Siempre. Y ayer fue un episodio más, Digo, simplemente. no Ahí, se bueno. festeja, ¿no? La Viera dice, en Matadero no se festeja cuando alguien va preso. Y no, Eso la ni verdad hablar, que no pero se... además está sangrando por la herida porque hay algo que nunca va a poder explicar. Entonces, no importa lo que diga, de lo que diga, de lo que Bien. diga. Johnny Viale, hay algo que nunca va a poder explicar. Todo lo demás puede ser opinable, tal periodista, tal otro periodista, hay mejores, hay peores, pero hay un episodio que desde el punto de vista de nuestro laburo profesional, que se ve categóricamente y que no lo va a poder explicar nunca. Entonces, en cualquier debate, él podrá gritar a cámara sin debate o con un grupo de gente que no quiere, pero en el momento en que salís del tupper, vos sos ese, o sea, está terminada la discusión. Después podás tener rating, no tener rating, hacer otras cosas, pero ese momento en la historia del periodismo argentino queda. Después hay cosas que son matizadas, errores, todos metemos la pata. Es cierto. Nadie está exento de eso, pero semejante cosa se te mete en un reportaje, cualquier periodista dice, no, pará. ¿Qué es eso? Y vos sí, Gerardo, eso que hace. Bueno, qué sé yo, ya está, no hay discusión respecto de quién es ese personaje. Se terminó, qué sé yo. Nos llevaron yo puestos que- a nosotros también en el tema de la falta de legitimidad y por eso le es tan fácil a Milei también atacarnos. 100%. Digo, prudencia y algo de Efectivamente. sensibilidad, ¿no? De hecho, Un poquito. ayer es imposible escindir, obviamente, el ataque a TN de la condena a Cristina, pero para mí también es imposible escindir del no digamos suficiente a los periodistas, ¿no? Habló Anabel Fernández Agasti, Futurock, dijo, esto no hubiera pasado sin el desdoblamiento de la Claro, provincia de por Buenos eso el Aires. quilombo que hay. No, Así que está ni 24 horas. Yo pensé que yo dije 72. Le erré. Una vez más. Déjame Cambian el... decir, Sí, porque quiero- sí, dale. Cuando yo pregunté si es igual que Perón, porque hay un punto del kirchnerismo para mí tiene un punto fuerte, que es que se repite algo de aquella historia en el sentido de que aquellos que afectan al poder económico o que intentan algún tipo, ponerle que torpe, ponerle con cosas que injustificables, algún tipo de distribución de la riqueza o algún tipo de medidas que a los empresarios les dan miedo, tarde o temprano son perseguidos más que otros. Entonces, en ese sentido, no en el sentido, no lo pregunto en términos de la fortaleza comparada entre Perón y Cristina, tampoco ok. respecto de si no hay un ejercicio del sistema de concentración económica que hace que quien se anime termine mal. Sí. Entonces, esa pregunta, después vos decís, bueno, está bien, pero cuando vos tenés poder del otro lado, yo siempre pienso, Estados Unidos es un tema para las democracias latinoamericanas, pero bueno, Kirchner lo enfrentó de una manera, Lula de otro, Mujica de otro, Chávez de otro, Fidel Castro de otro. Si vos te pones a mojarle la oreja a Estados Unidos, por ahí te va mal. Si vos no haces nada, te va mal porque sos demasiado sumiso. ¿Cuál es el punto? Es difícil. ¿Cómo hacer para desmembrar la concentración de poder en la Argentina? Es difícil. Entonces vos cometés errores, haces cagadas. Si encima robás, te pones muy vulnerable, porque a Kicillof no lo meten en cana. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de vida que no lo puede justificar tranquilamente. El quilombo es otro ahí. Pero de cualquier manera me vuelvo a preguntar si en el fondo de la cuestión no hay un punto cuando dice, che, se está repitiendo la historia de que alguien que afecta al poder económico es perseguido por eso y no porque es corrupto, porque los otros corruptos que no afectan al poder económico no son perseguidos. Bueno, Pero yo no se tengo entiende. duda de eso. Cristina se ubica ahí, ¿eh? Cristina, cuando decimos la profesión autocumplida, ella se va ubicando ahí.
ella de alguna manera también dice, me está pasando esto, por eso habla justamente en el acto de los fusilamientos de José León Suárez, dice, soy una fusilada que vive, se está enmarcando en una historia que tiene el peronismo. Sí, esta mañana había CFK en las pintadas alrededor de la casa con la B debajo de la C. Tipo vuelve, Como el Perón vuelve. Bueno, ella se ubica ahí. Pero Lo que pasa claro. es que la historia no se repite. Mirá si no será así, No se repite igual. que vos tenés un partido que fue proscripto, bombardeado, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a hacer toda la historia, ya todo el mundo la conoce. Y hoy perfectamente hay, yo me imagino que más de una mitad de la Argentina que piensa que ese partido es el partido en contra de las instituciones, que es el partido de la ruptura constitucional, que coquetea con el chavismo, etcétera, etcétera. Que tuvo sindicalista desaparecido detenido en la dictadura, cuando la Unión Cívica Radical tuvo no sé qué cantidad de intendentes. Bueno, el caso más emblemático ahora, que a mí eso me parece impresionante, debe haber algún punto judicial, y por eso la miro a Romy, o político, que a mí siempre se me escapa, que es cómo el ejemplo de Rodríguez Simón no es determinante. A mí eso me pareció, incluso te voy a decir con cierto cinismo, hasta me pareció un poco divertido porque digo, gana mucho más la narrativa Por lo descarado. con el tipo prófugo que detenido. ¿Qué te sirve Rodríguez Simón detenido? Ahora, el kirchnerismo tuvo sindicalistas, dirigentes políticos, funcionarios, ministros, empresarios, todos cercanos, presos. Le dijeron, che, vas, un vicepresidente, vas a ir preso. Fue preso. Acá al muchacho le dijeron, se profugó en Punta del Este durante 3 años. Es extraordinario. Es maravilloso. A mí me parece maravilloso. No entiendo por qué debe haber algo, ¿viste? Yo me atropello un auto Gonzalo acá, pero debe haber algo por el cual eso no se capitaliza. Pero ahí Porque se a mí me me rompe parece la lógica grotesco. de la impunidad del macrismo, porque si hay alguien, digamos, que coordinó la mesa judicial y las operaciones judiciales más sensibles del macrismo, fue Rodríguez Simón. Que si tuviesen, ¿entendés? O sea, para mí esto es solo confusión y pregunta. Dale. Pero si tuviese el poder que creemos que tienen y la impunidad que el macrismo creemos que tiene, Rodríguez Simón no le hace y se va. Te dice, anda a detectar. Ningún juez me va. Ningún juez me va a detener en mi vida. O sea, Yo tengo una respuesta que es hipótesis. sí, no. Que es que Que es un paranoico. no, primero que hay cierto temor, porque no es que le habían ordenado la detención, le habían pedido una indagatoria, y después que me parece, esto ya lo digo en términos políticos, pero que la tradición de Mauricio no ha sido la de proteger a su ecosistema, ¿no? Sino a él y a... Pero él era un operador directo. Sí, pero O sea, Macri no es Rodríguez Pero Simón. lo mandó al frente en la primera entrevista que tuvo. ¿Qué ¿Qué dijo? pudo? ¿Se acuerda de la primera entrevista, Mauricio Macri, en La Nación, cuando le dicen lo de los jueces de la Corte que los había puesto por decreto? Que fue una idea de y le Pepín. dice, y fue una idea de Pepín. Fue una idea de Pepín. Lo Ahora, entregó se la vienen- primera. O sea que eso, en términos simbólicos, Se discursivos, viene- avala la hipótesis de Iván. Se viene el digamos. debate de la foto, ¿no? Esposas sí, esposas no, traslado Bueno, sí, sí. traslado no. La fiscalía, ayer contábamos con Ernesto, está recontra caliente porque creen que tiene que ser detenida, que esos 5 días no se lo dieron a nadie, que vulnera la igualdad ante la ley. No, para ayer que el juez lo explica, ¿no? Está bien, Sí, está el juez bien, Bonini pero lo sí, explica. sigue, digamos, Un tribunal acá diría La tobillera, que ¿no? por La piedad a la tobillera. gente que empezó a trabajar a las 6 de Sí. la mañana. Hay que Sí, cortar, sí. estoy tratando de cortar. Gracias, bueno, John. gracias a todos, gracias a la gente. Estuvimos siempre arriba de más de 20.000 Impresionante. personas, así que bueno, No fueron gracias por la 20.000. confianza. Cuando hay Bolonqui, a esta radio se la está escuchando mucho, se le presta mucha atención, hay muchos mensajes, uno recibe mensajes de políticos, etcétera. Pero lo interesante es esto, cada vez que hay un Bolonqui en el país, la gente sabe que tiene que escuchar, incluso aunque no esté de acuerdo Menos mal que no es Noruega esto, con ¿no? todos, en desacuerdo con todos ustedes y de acuerdo conmigo, por supuesto. Siempre. Bueno, Dios nos- gracias. Dios nos libre. Dios nos libre. Decía Noruega. Gracias.